Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en tu camino. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga grandemente en este bonito viernes, en esta bonita tarde de este día. Es una gran bendición una vez más estar aquí con ustedes, trayendo una palabra de bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque pues la palabra de nuestro Dios siempre tiene muchísimas enseñanzas para nosotros y pues lo estamos viendo conforme a los programas que están pasando de la Barra Cristiana, ¿verdad? Cada uno de nuestros hermanos, cada una de nuestras hermanas, pues preparan un tema de mucha bendición y pues yo sé que todos estos temas pues están siendo de bendición para todos los que están escuchando y pues es una gran bendición también ser parte de este proyecto, que por gracia y por misericordia de nuestro Dios, que a Él le damos toda la gloria y toda la honra, porque solamente Él es el quien nos puede poner en estos lugares de esta manera, abrirnos las puertas, enseñarnos el camino, guiarnos por donde Él quiere que nosotros andemos y pues a Él le damos toda la gloria y toda la honra porque solamente por su gracia, un milagro, un regalo inmerecido es la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Les da la bienvenida a su hermano, su amigo Eric Santos Hernández, desde acá, desde Comalcalco, para todos los que nos estén sintonizando en otras partes. Es una gran bendición que por medio de estas plataformas, por medio del YouTube, por medio del Facebook, por medio de la televisión podamos llegar a muchos otros lugares, por medio de la radio y en otras emisiones pues también podemos llegar a los lugares donde pues quizás no hay señal de teléfono, no hay señal de televisión, ¿verdad? Y pues la radio también es muy importante para llegar a todos esos lugares y pues es una gran bendición para mí poder ser parte de este proyecto. Mandamos saludos a las personas que están ahí trabajando en el Canal 8, que siempre están pendientes, que nos ayudan a conectarnos, al menos en mi caso, que yo no lo hago directamente en el set de la televisora, pero lo hacemos por medio de estas plataformas y pues es una gran bendición que me den la oportunidad de enlazarnos por medio del Facebook, por medio de estas plataformas y pues así poder compartir con ustedes las ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios bendiga a todos los técnicos, a todas las personas, a los ingenieros que trabajan ahí, que son una gran bendición, que aunque personalmente no los conozco, pero sé que Dios sí los conoce, Dios conoce sus corazones y yo sé que el Señor Jesús obrará en sus vidas, en lo que ustedes necesiten, en lo que ustedes estén pasando. Para Él nada es imposible. Y pues lo hemos estado escuchando, ¿verdad? Con cada uno de los testimonios de los hermanos que han estado predicando. Cada uno ha pasado cosas difíciles, complicadas, pero Dios ha sido fiel. Si tú le crees a Dios, dice la palabra, verás la gloria de Dios. Y pues eso es lo que nosotros venimos a compartir, no solo con la audiencia de la tele, no solo con la audiencia en Facebook, en YouTube, sino también con las personas que nos escuchan ahí en la tele, ahí en el canal. Que Dios los bendiga grandemente. También mandamos saludos a nuestro patrocinador, el pastor Agustín Guerrero, que es el dueño de panaderías y pastelerías Pan de Vida, que pues en su corazón está el proyecto de compartir el evangelio por muchas plataformas y pues nos ha dado la oportunidad de ser parte de esta barra cristiana Pan de Vida en televisión y en radio y pues que Dios lo bendiga grandemente a él, a su familia, bendiga grandemente a todos los que trabajan en panaderías y pastelerías Pan de Vida, que también, como siempre, cuando nosotros vamos, pues siempre nos atienden de manera excepcional, de manera maravillosa. Y pues con esa certeza nosotros les invitamos a ustedes que si quieren, quieren consumir pan, vayan a panaderías y pastelerías Pan de Vida, donde ustedes van a poder disfrutar de un pan. Y si ustedes quieren ahí mismo consumir un pan, un postre, pues también está la oportunidad de que se les puede regalar una taza de café para que ustedes disfruten de ese postre, de ese pan, ya sea aquí en Comalcalco, en la panadería aquí en Comalcalco que está en la colonia Xochimilco, ahí en la carretera principal, ya sea cuando vayas rumbo a Villahermosa también, puedes disfrutar
ahí en la panadería que está en Vía Corta, ahí después pasando la entrada de Villa Benito Juárez, ahí también se te puede regalar un café, un delicioso café calientito, y para que puedas disfrutar de tu pan, del postre que tú más que te guste, que compres. Y pues de esa manera, ustedes al comprar los productos de panaderías y pastelerías Pan de Vida, nos ayudan a seguir predicando el Evangelio por medio de estas plataformas, por medio de la radio, por medio de muchos proyectos que Dios ha puesto en el corazón del pastor Agustín Guerrero, y pues es una gran bendición ser parte de este proyecto. Continuamos, Dios los bendiga grandemente y sean todos bienvenidos, todos los que van llegando, todos los que van sintonizando esta transmisión. Vamos a saludar a las personas que están acá conectadas, que van comentando. Saludamos a nuestra hermana Ana Elizabeth López de la Cruz hasta Villaldama, que Dios la bendiga grandemente. Dice, bendiciones a la radio, agarra la onda. Dios le bendiga grandemente, hermana, gracias por comentar, gracias por saludar. Ya le identifico, ya sé que es la tía de nuestra hermanita Lili. Dios la bendiga grandemente también a ella, a toda la familia. Nuestra hermana Lilia, pues las dos se llaman Lili, va. Pero pues Dios las bendiga grandemente también al papá, a la hermanita y a toda la iglesia Sinaí, que siempre es una gran bendición saludarles y pues también verles ahí conectados. Dios les bendiga grandemente. Y pues también saludamos a nuestra hermanita Ana Laura Jiménez Ramírez hasta Carlos Green, hasta Villa Carlos Green, que Dios la bendiga grandemente, que siempre está conectada también ahí, acompañándonos acá y pues saludándonos, es una gran bendición. Y pues en esta tarde vamos a empezar a platicar acerca del tema de hoy, que el tema es muy interesante, que la palabra de nuestro Dios nos dice que Dios no es Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y pues es algo que nosotros tenemos que reflexionar, porque ciertamente muchas veces pues se guarda cariño por las personas que han sido, que pues han muerto, ¿verdad? No hay nadie que pueda decir que no le pesa la muerte de un familiar. Y pues cuando no conocemos la palabra de nuestro Dios, muchas veces creemos en las cosas que se nos enseñan en el mundo. Pero pues Dios en su gran misericordia nos ha dejado plasmado en su palabra enseñanzas, dirección, para que nosotros vayamos conforme a su voluntad y hagamos las cosas conforme a su voluntad. Y hoy estaremos tocando este tema de mucha bendición, que es Dios de vivos, no de muertos. Nuestro Dios es Dios todopoderoso. No quiere decir que los que están muertos muchas veces ya no tienen Dios, no, sino que vamos a ver conforme a la palabra de nuestro Dios, que para Dios hay unos que aunque estén muertos, aunque para nosotros estén muertos, para Dios no están muertos, sino que están vivos. Y la palabra de nuestro Dios nos va a enseñar en esta bonita tarde. Y quiero que empecemos a leer la palabra de nuestro Dios en un versículo que está en Mateo, capítulo 22, versículo 32. Ahorita se los pongo en pantalla, que vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Palabras que dijo nuestro Señor Jesús. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesús: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Leemos nuevamente: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Aquí la palabra de nuestro Dios, este relato fue cuando el Señor Jesús fue tentado o fue cuestionado acerca de la resurrección. Los saduceos decían que la resurrección no existía, que la resurrección no iba a suceder, y pues le hicieron un cuento al Señor Jesús para tentarlo, para ver cómo iba a responder. Y el Señor Jesús les dijo: ¿acaso ustedes que escudriñan tanto las Escrituras no han leído donde dice esto, donde le dijo Dios a Moisés: yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Entonces el Señor Jesús les dijo: si esto dijo a Moisés, ya estando muertos Abraham, Isaac y Jacob, ¿cómo es que ustedes no pueden entender que para Dios, aunque ellos ya hayan muerto físicamente aquí en esta tierra, en la tierra de los vivientes, para Dios siguen estando vivos? Pero ¿por qué sucede esto?
Bueno, la palabra de nuestro Dios nos enseña que en el huerto del Edén Dios le dio vida a Adán, le dio vida a Adán, le dio su aliento de vida. Entonces Dios tenía una comunión con Adán. Dice la palabra que Dios cada tarde venía a tener comunión con Adán y Adán vivía en comunión con Dios. Pero hubo un acto en el cual hubo esa separación, que fue el acto del pecado. Cuando Dios le dijo a Abraham, a Adán, de todos los árboles que están en el huerto comerás, menos de uno, del conocimiento del bien y del mal. Porque ciertamente, le dijo el Señor, cuando tú comas de este fruto, ciertamente morirás. Y la palabra de nuestro Dios nos enseña, nos dice que desde ese momento que ellos comieron, Dios en su infinita misericordia, vaya la redundancia, tuvo misericordia de Adán, porque no murieron en ese momento. Pero hubo algo que es considerado muerte espiritualmente, que es separación con Dios. Y eso lo produce el pecado. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos enseña que los que no creen en el Señor Jesús, los que no hacen la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque Adán y Eva no hicieron la voluntad de Dios. Ellos comieron del fruto, hicieron lo que quisieron, como lo estamos viendo en este tiempo, que muchas veces lo que hacemos es no hacer la voluntad de Dios, sino hacemos lo que se nos da la gana a nosotros, lo que nos parece bien, lo que muchas veces se nos enseña, lo que creemos que está bien a nuestros ojos, pero eso nos está separando del amor de Dios. Entonces hay esa muerte espiritual de nosotros. Entonces nosotros hoy vamos a aprender que Dios es Dios de vivos. Pero ¿quiénes son los vivos? Los que creen en Él, los que hacen su voluntad. Y la palabra de nuestro Dios nos los enseña porque nos los empezó diciendo. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue una persona que le creyó a Dios. Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven a donde yo te voy a dirigir. Y Abraham le creyó. Abraham salió pues abandonó su casa, salió de la tierra donde él habitaba y le creyó a Dios. Y muchas veces nosotros no estamos haciendo eso. El Señor Jesús nos ha dicho, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera la vida eterna, el que quiera heredar el reino de los cielos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que fue lo que hizo Abraham. Por eso la palabra de nuestro Dios, por eso el Señor Jesús hace referencia a estas palabras que Dios le dijo a Moisés. Que Él era Dios de Abraham, una persona que físicamente sí había muerto, pero que para Dios estaba viva. ¿Por qué? Porque por su fe, dice la palabra, por la fe el justo vivirá. Y dice la palabra que a Abraham, su fe le fue tomada por justicia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de aprender. No la fe en lo que no es la palabra de Dios, sino la fe en la voluntad de Dios, en lo que dice su palabra. Entonces tenemos que aprender estos puntos para que nosotros veamos que Dios quiere ser nuestro Dios. Dios no nada más quiere que nosotros digamos, sí, Dios existe, sí, yo creo que Dios me da la vida, yo creo que Dios me ha ayudado, pero porque a todos bendice Dios. El Señor Jesús dijo que Dios es misericordioso para con todos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace caer la lluvia sobre justos y también sobre injustos. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos enseña de que Dios es misericordioso con todos. Él nos da el aliento de vida todos los días. No porque quizás hayamos pecado ayer, ya hoy ya no estamos vivos. Muchas personas no están vivas, pero en la misericordia de Dios hoy estamos vivos. Tenemos la oportunidad de recibir la vida que Él nos da. Que tenemos vida ciertamente, estamos respirando, nuestro corazón está latiendo, podemos ver, podemos hablar, podemos respirar, pero Dios quiere darnos una vida que no es terrenal, sino que es la vida que el Señor Jesús vino a darnos a esta tierra. Y quiero que leamos un versículo que está en Efesios capítulo 2, versículo 5, que dice la palabra de nuestro Señor Jesús de esta manera. Ahorita se los pongo. Dice,
aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Leemos nuevamente. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este versículo nos enseña que todos los que hemos pecado estábamos muertos delante de Dios. Porque, repito, el pecado nos separa de Dios. Y es esa muerte de la cual Dios quiere librarnos, de una separación con Él. Si nosotros no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, estamos muertos. Aunque ya Él dio su vida para darnos perdón y salvación, darnos vida y vida abundante. Pero muchos no quieren. Quieren lo que Él da, pero no lo quieren a Él. Entonces la palabra de nuestro Dios aquí nos dice que aún nosotros, no dice ustedes, dice nosotros, todos nosotros, muertos en pecado, estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero ¿a quiénes? A los que han creído en Él. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. No dice, nos dio vida cuando Cristo murió, que claro, nos dio vida, pero dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que nosotros aceptar a Jesús en nuestro corazón para tener vida y para ser ese pueblo que Dios ha escogido para ser nuestro Dios. Por eso Dios es Dios de vivos, no de muertos, no de las personas que ya fallecieron, porque ciertamente dice la palabra de nuestro Dios que los que murieron en Cristo resucitarán primero cuando el Señor Jesús venga, porque ellos han muerto en una esperanza que no avergüenza, que es la esperanza que Dios quiere que nosotros tengamos al recibir a Jesús en nuestro corazón, al tener fe en Él, para recibir juntamente con Él esa vida que Él nos da, para ser vivo, para tener vida. Y dice este versículo, porque por gracia sois salvos. ¿Qué quiere decir eso? Que es un regalo que nosotros no podemos comprar. Es un regalo que nosotros no podemos merecer. Pero en su gran amor Él nos los ha dado. Aún nosotros estando muertos en pecado. Porque no dice la palabra, Jesús murió por los que ya eran perfectos. No, dice que aún nosotros estando muertos, entonces estábamos muertos, pero Dios nos quiso dar vida juntamente con Cristo, al dar su vida el Señor Jesús en la cruz del Calvario, para que todos nosotros seamos personas vivas, vivas en Él. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos salvos. Y vamos a leer un versículo que está en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice la siguiente manera. Esa es algo que hace ratito les comentaba. Dice la palabra de nuestro Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este versículo nos enseña que hay personas que por orgullo no están vivas, aunque estén respirando, aunque el corazón esté latiendo, aunque tengan una salud muy buena, el orgulloso no está en vida, porque el orgullo nos hace morir delante de Dios, porque el orgullo nos hace estar separados de Dios, y el estar separados de Dios nos hace caer en pecado. Y el caer en pecado, dice la palabra de nuestro Dios, que nos cauteriza la mente, la conciencia, y ya andamos haciendo cosas normalmente que para Dios son desagradables, pero para nosotros parece normal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos cauterizada nuestra mente, tenemos cauterizado el corazón, tenemos cauterizada la conciencia. Ya no sentimos ese remordimiento por decir una mala palabra. Ya no sentimos remordimiento por codiciar a alguien. Ya no sentimos remordimiento por agarrar algo que no es de nosotros. Ya no sentimos remordimiento por hablar mal de alguien. ¿Por qué? Porque tenemos cauterizado, porque estamos en muertos en pecado. Pero dice este versículo, mas el justo por su fe vivirá. ¿Y quién es el justo? El que tiene fe
en lo que Dios habla, en la voluntad de Dios. Por eso Abraham, Isaac y Jacob, aunque estén muertos, para Dios están vivos. Los que hayan muerto creyendo en el Señor Jesús, para Dios están vivos. Los que nosotros estamos vivos y creemos en el Señor Jesús, estamos verdaderamente vivos. Pero los que rechazan al Señor Jesús, no el que no dice, no creo en el Señor Jesús, porque es muy diferente decir, creo en el Señor Jesús, creo que Él es el Hijo de Dios, creo que Él es el Salvador del mundo, creo que Él es el Señor, a que yo diga o a que digamos, creo que Él es quien me salva, creo que Él es mi Señor, creo que Él es quien me da vida, creo en Él de tal manera que me niego a mí mismo, tomo mi cruz, lo sigo aprendiendo de Él. Es muy distinto, porque muchas personas creen en el Señor Jesús y le dan la gloria a Él, que dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor. Tarde o temprano todos van a hacer eso. Todos haremos eso. Pero Él quiere que lo hagamos ahorita con vida. Y no lo hagamos después, cuando ya no tengamos la oportunidad de ser salvos. Por eso es hoy. Hoy es la oportunidad de que nosotros tengamos vida en Él. Seamos ese pueblo de Dios, ese pueblo vivo para Dios, que Dios quiere darnos vida y vida abundante. Dice la palabra de nuestro Dios, vamos a leer Efesios 2:13. Ahorita se los pongo. Dice la palabra de nuestro Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Leo otra vez. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí el apóstol Pablo ya les hablaba a las personas que les había predicado. Nosotros ya somos salvos los que creemos en el Señor Jesús. Pero queremos que si tú aún no recibes al Señor Jesús, lo recibas como tu Señor y Salvador, para que ya no estés lejos de Dios. Dice la palabra que el pecado nos hace lejos de Dios. Pero Cristo Jesús nos hace cercanos a Dios por su sangre. Porque al derramar su sangre, al ser ese sacrificio, al derramar en la cruz del Calvario, y nosotros creer en Él, que esa sangre que derramó nos justifica, nos santifica, nosotros podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús quiere eso. Pero tenemos nosotros que aprender a que tenemos que tener fe en el Señor Jesús. Tenemos que rendir nuestro corazón a Él. Tenemos que nosotros venir al Señor Jesús, aceptarlo en nuestro corazón, entender que solamente Él nos puede dar vida, que estando en el pecado nosotros estamos muertos, pero al recibir al Señor Jesús, al rendirnos por completo a Él, nos da vida. Pero tenemos que nosotros entender eso, que el pecado nos aleja, que el pecado nos hace estar lejos de Dios, pero que en Jesús, en Cristo Jesús, podemos nosotros ser hechos cercanos a Dios. Tener una reconciliación con nuestro Dios. Porque el estar en pecado es estar enemistado con Dios. Aunque tú digas, creo en Dios, creo que hay un Dios, creo que Dios envió a su Hijo, creo en Jesús, creo que Él es el Hijo de Dios. Pero si no lo recibes, estás alejado de Dios. Si no haces la voluntad de Dios, estás alejado de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, personas religiosas, personas que conocían la palabra de Dios. Dice, bien ciertamente profetizó Isaías de vosotros, que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que dice creer en Dios, que hay gente que le da gracias a Dios por lo que hace. Hay gente que cree en el Señor Jesús, pero el corazón está lejos de Él. ¿Por qué? Porque un corazón cerca tiene comunión con Dios. Lo vemos con Abraham.
Lo vemos con Isaac, lo vemos con Jacob. Tenían esa comunión con Dios. ¿Tuvieron errores? Sí, cometieron errores. Abraham dijo mentiras para salvar su pellejo, para salvarse de la muerte. Isaac también. Jacob, ¿cuántas cosas no hizo? Que le robó, por decirlo así, de una manera que no era la correcta, porque Dios le había prometido la bendición a él, pero él se la robó por sus propias artimañas. Pero Dios lo restauró y le cambió el nombre. Ya no era más Jacob, era Israel, porque ya tenía un nuevo nombre, ya tenía la bendición de Dios. Entonces, fueron personas que cometieron errores, sí, cometieron pecados, pero decidieron rendirse por completo a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros hoy? Que nos rindamos por completo, para que ya no estemos lejos de Él, sino que seamos cercanos a Dios por medio de Jesús. Que por medio de su sangre, por medio de la fe en Él, en su sacrificio, nosotros somos resucitados para con Él, juntamente con Él, para vida eterna. Pero Él quiere que nosotros entendamos eso. Quiero que leamos otro pasaje que está en Hebreos, capítulo 10, versículo 38 y 39. Ahorita lo pongo en pantalla. Dice la palabra de nuestro Dios: mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este versículo nos vuelve a hablar de que el justo es el que tiene fe. Del que vive es el que tiene fe en el Señor Jesús. Pero dice, pero si retrocede, no agrada al alma de Dios. ¿Qué quiere decir eso, que retrocedas? Que no sigas al Señor Jesús. Crees en Él, pero no quieres seguirlo. Retrocedes a lo que hacías antes. Y dice Dios, no agrada a mi alma, tal persona no agrada a mi alma. Pero dice la palabra, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿O qué quiere decir esto? Que Dios quiere que no seamos de los que retrocedemos, sino de los que somos perseverantes en la fe, en creer en el Señor Jesús, en el negarnos a nosotros, en ya no hacer las cosas que hacíamos antes. ¿Para qué? Para preservación del alma. Porque eso es lo que Dios quiere. Hay un capítulo, eso no lo tenía preparado, en Ezequiel, creo 18, donde habla de que Dios no quiere la muerte del que muere. Así dice el versículo. Dios no quiere la muerte del que muere. ¿Cómo va a ser posible eso? Pues la Biblia nos habla de una segunda muerte. No de la muerte física, sino de una segunda muerte después de esta muerte física. Y Dios no quiere eso. Aquí nosotros, si aún el Señor no ha venido, nosotros vamos a morir físicamente. Pero Dios no quiere que esos que mueran en la segunda muerte. ¿Y qué hizo Dios para eso? Enviar a su Hijo Jesús para morir por nosotros, como lo veíamos, para darnos vida juntamente con Él. Porque el que muere físicamente sin aceptar a Jesús verdaderamente en su corazón, va a morir en esa segunda muerte. Y es de la que Dios no quiere. Y es de la que los saduceos no entendían. Por eso, aunque Abraham, Isaac y Jacob hayan muerto hace 3000 años, más o menos, ellos siguen vivos para Dios, porque ya no van a morir en la segunda muerte. Pero el que no crea en el Señor Jesús sí va a morir. El que retroceda no agrada el alma de Dios. Dios quiere que nosotros seamos de los que le agradan a Él, de los que no retrocedemos para muerte. Dios quiere eso. Voy a pasar el corte comercial y en un momento regresar para terminar este tema que está siendo de mucha bendición. Creo que está siendo de mucha bendición porque a mi vida me ha bendecido. Y yo creo que a ti también. En un momento regreso, no te desconectes, no le cambies de canal.
esta palabra va a seguir siendo de mucha bendición para tu vida. En un momento regreso, en un momento continuamos con esto que es una palabra para tu vida. En un momento continuamos. Continuamos. Dios los bendiga grandemente. Gracias por seguirnos acompañando en esta bonita tarde. Y les decía, el Señor Jesús, nuestro Dios, es Dios de vivos, no de muertos. Dios quiere que nosotros vivamos. Y para eso ha enviado a su Hijo Jesús, para que en Él nosotros tengamos vida. Y vida en abundancia. Pero a veces, pues como le pasó al Señor Jesús, los fariseos, a pesar de que conocían las leyes, a pesar de que conocían la palabra de Dios, no le creían al Señor Jesús. A lo mejor tú estás dudando, tú estás diciendo, pues nada más está agarrando versículos de la Biblia de aquí y de allá para hacer algo así. Bueno, el Señor Jesús tiene un consejo para nosotros en su palabra. Vamos a leer en Juan capítulo 5, versículo 39 y versículo 40, que nos dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estos versículos son de la boca del Señor Jesús. Dice, bueno, está bien. No estás creyendo en lo que te estoy diciendo. Escudriña las escrituras. Eso yo les invito. Cada que les comparto una palabra, pues, o cada que compartimos una palabra a las personas que pues damos estas predicaciones, estas reflexiones, es invitarle a ustedes a que vayan a la palabra, escudriñen la escritura. Vayan porque ellas son las que dan testimonios del Señor Jesús. Está bien que pues, a nosotros no nos crean, pues vayan a la palabra. Porque es cierto, a muchas veces pues ha habido, por decirlo así, personas que han alejado a las personas de Dios, pero no hay más palabra infalible, palabra viva, palabra eficaz que la que está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso nos dice el Señor Jesús, bueno, escudriña las escrituras, para que veas que ellas son las que dan testimonio que el Señor Jesús es el único que te puede dar vida. Y que necesitas venir a Él. Porque dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Porque solamente Él nos puede dar vida eterna. Pero tenemos que venir a Él. Tenemos que aceptarlo. Y cuando nosotros lo aceptamos, creemos una palabra que vamos a leer en Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26, que dice la palabra de nuestro Señor Jesús de esta manera. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando nosotros escudriñamos la Escritura, nos encontramos con estas promesas que el Señor Jesús hace. El Señor Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto físicamente, vivirá. Él quiere que nosotros vivamos. Posiblemente nosotros estemos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Pero el que da la vida nos da la promesa de ser vivos, de vivir. Y luego nos habla el Señor Jesús de esa vida física. Dice, y todo aquel que vive, ahí sí físicamente, y cree en mí. Fíjense, y todo aquel que vive y cree en mí, después de morir, sí hay gente que está creyendo en el Señor Jesús.
pero ya perdió su oportunidad. No morirá eternamente, pero el que murió sin Cristo ya ha muerto eternamente para Dios. Por eso si hoy nosotros estamos vivos, tenemos la oportunidad de ser hechos vivos en Jesús. Y Él nos recalca, ¿crees esto? Si tú crees esto, recibe a Jesús en tu corazón y tendrás la vida eterna. Él te da la vida eterna si tú decides creer en Él. Quiero que terminemos en unos versículos que son un consejo para estos días. Para estos días que estamos viviendo, que de tradición, de cultura, de religiosidad. Que Dios quiere que nosotros nos separemos de esto. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice la palabra de nuestro Dios: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Vamos a leer este último versículo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Veíamos, la luz hace manifiesta las tinieblas. Pero la luz no es una vela, no es una lámpara, no es una fogata. La luz es Jesús. Por eso dice: tú que duermes, haz caso al llamado de despertar del Señor Jesús. Levántate de los muertos, y la luz de Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará para vida eterna. Porque ya estando muertos, por mucho que nos pongan velas para alumbrar según nuestro camino, no se puede. Es estando vivos. El que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Tú que duermes, despiértate, levántate, recibe a Jesús y Él te alumbrará para hacerte ver cuáles son esas obras infructuosas en las cuales el Señor Jesús no quiere que nosotros andemos. Pero necesitas a Jesús. Necesitas al Dios de vivos, no al Dios de muertos. Porque Dios es Dios de vivos. Pero el vivo es el que tiene fe en el Señor Jesús. Así que en esta tarde te invito a que oremos. No sé si haya alguna petición de oración, perdón. Vamos a buscarlo por acá. Vamos a orar por la palabra de nuestro Dios, que sé que ha sido de mucha bendición para nuestra vida en esta tarde. Porque repito, lo ha sido para mí y creo firmemente en que también ha sido para tu vida. Así que vamos a orar por la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver si hay alguna petición de oración por acá. No, pero vamos a orar. Este es un día que nosotros necesitamos orar. Dice la Biblia: no practiquéis, no participéis de las obras infructuosas, más bien reprendedlas. ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Dice la Biblia que nosotros no tenemos, ¿cómo se dice?, armas materiales, sino que tenemos armas celestiales para derribar esas obras malignas, esos muros, para derribar fortalezas, para reprender esas tinieblas. ¿Y cuál es nuestra arma? Orar a Dios. Orar a Dios.
Pedirle a Él. Dice la palabra, si estás falto de sabiduría, pídele a Dios. Si tú crees que estás durmiendo, si tú crees que estás haciendo algo y aún no sabes si está mal, pídele a Dios que Él te alumbre, que Él te quite esa venda de los ojos. Pero la única manera es recibiendo a Jesús en tu corazón. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por la oportunidad nuevamente de compartir tu palabra. Esta palabra que nos da vida. Señor Jesús, tú hablaste y dijiste que las palabras que tú nos hablas son vida y son espíritu, que nos dan vida, que nos limpian, que nos guían. Dice tu palabra que lumbrera es tu palabra nuestro camino, que es la que nos dirige, que es la que nos enseña, que es la que nos da testimonio de ti, que es la que nos lleva a ti para que tú nos des vida. Señor, te pido por todas esas personas que escucharon y que están decidiendo por aceptarte a ti en su corazón. Bendícelos grandemente, Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús. Y también te suplico por las personas que aún no han decidido, que escucharon la palabra, pero que aún no han decidido por ti, que no los deseches, sino que les des la oportunidad, que tu Santo Espíritu, como dice la palabra, que convence al mundo, los convenza a ellos. No nos obligas, claro que no. Una cosa es obligarnos y una cosa es convencernos. No es lo mismo. Y yo sé que tú nos convences con cuerdas de amor. Gracias, Padre, por las personas que estuvieron escuchando, que ya están en la luz, que ya pasaron de las tinieblas a tu luz admirable, que ya pasamos de las tinieblas a tu luz admirable. Sigue ayudándonos para que nosotros seamos esas lámparas que son puestas en lo más alto para que alumbren a los demás. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por la salvación. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por despertarnos. Gracias por darnos vida. En el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y pues vamos a saludar a las personas que están acá conectadas. Bueno, saludamos a mi mamá que está en su trabajo. Dice mi mamá, saludos y muchas bendiciones para todos. Bendita la palabra de Dios que nos alimenta cada día. Amén. Bendita la palabra de nuestro Dios que nos alimenta cada día. También saludos a nuestra hermanita Adela Izquierdo. Dice, Dios bendiga a nuestro hermano Eric. Dios le bendiga grandemente, hermanita. Gracias también por comentar, por estar ahí pendiente, por acompañarnos en esta bonita tarde. Y pues vamos a ver si hay otros saludos en las otras plataformas, porque estamos en 3 plataformas, pero pues gloria a Dios, porque podemos estar en varias, ¿verdad? Nada más que hay que estar yendo de un lado para otro. Pero Dios bendiga a todas las personas que estuvieron ahí conectadas. Dios les bendiga grandemente. Se despide su hermano, su amigo Eric Santos Hernández en esta bonita tarde. Ya se me terminó la hora. Dios los bendiga, Dios los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Dios tenga misericordia de sus vidas. Dios se agrade de cada uno de ustedes y ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento en sus mentes, en sus corazones, en el nombre de mi Señor Jesús. Dios los bendiga grandemente. Para los que están en la tele, nos vemos hasta la próxima semana, si Dios nos presta vida. Para los que están en Facebook, en YouTube, nos vemos hasta la próxima emisión de su programa, Una Palabra para tu Vida. Dios los bendiga grandemente. Fue una gran bendición compartir otra tarde de bendición con ustedes. Dios los bendiga. Que pasen un excelente fin de semana. Sigamos orando a nuestro Dios, porque son días difíciles. Dios les bendiga grandemente. El Señor viene pronto y Él quiere encontrarnos velando, estando atentos a Él. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido